La mitigación de la amenaza sísmica. Capítulo 16 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. Estamos en una zona con una amenaza sísmica. Esa amenaza sísmica puede generar un riesgo. Riesgo de pérdida de vidas humanas, pérdidas materiales y consecuencias indirectas. ¿Qué podemos hacer los ingenieros para mitigar la amenaza, para disminuir el riesgo? Para disminuir las consecuencias del terremoto? Mitigación de la amenaza sísmica. Planear. Adelantarnos al evento sísmico. Mejorar la respuesta del suelo. Mejorar la respuesta de la estructura para reducir los daños y reducir las pérdidas. Llega el movimiento sísmico y nosotros podemos estar previamente organizados, podemos estar preparados para ese evento sísmico. La mitigación del riesgo. No eliminamos totalmente el riesgo, lo mitigamos, lo disminuimos. Esa mitigación implica proteger el entorno, las personas, las estructuras. ¿Cómo se puede hacer la mitigación? Diseñando los edificios para resistir las fuerzas sísmicas o reforzar los edificios que ya existen, reforzarlos para que se comporten bien en el momento del terremoto. Igualmente, ciertos sitios, ciertas zonas deben evitarse. Por ejemplo, una edificación no debe colocarse encima de la falla geológica activa. Diseñar edificios nuevos, reforzar edificios antiguos, tomar medidas para minimizar el daño. Aspectos fundamentales. Aumentarle la resistencia al edificio para resistir el sismo. Controlar las deformaciones, las derivas, disminuir las deformaciones de la edificación en el momento del terremoto, aislar la base para disminuir la acción del sismo sobre la estructura. Las estructuras sismo resistentes soportan los sismos o deben soportar los sismos sin colapsar. Darle resistencia, darle condiciones a la estructura
para que se comporte mejor en el momento del terremoto. En edificaciones antiguas, reforzar la estructura, adaptar la estructura de la edificación antigua. Una edificación de hace 30, de hace 50, 100 años, adaptar la estructura del edificio para acomodar mayores niveles de deformación. Reforzar. Reforzar puede requerir recursos económicos importantes. Reducir el riesgo. Hacer la estructura más resiliente. Rehabilitar. Y fundamental, tener un muy buen código sísmico o código sismo resistente. Cada país y en ocasiones cada estado o cada ciudad tiene un reglamento de cómo debe construirse la edificación para resistir las fuerzas inducidas por el terremoto local en ese sitio. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es el sismo de diseño y cuáles son los elementos básicos que debemos tener en cuenta para que esa construcción sea sismo resistente. Que está en los reglamentos, algunos muy conocidos mundialmente, el ASCE 7 en los Estados Unidos, el Eurocódigo 8 en Europa, el GB 50011 de China, en Colombia, el código NC. Muy buenos códigos sísmicos. Para elaborar el código sísmico necesitamos investigar la sismicidad, investigar la respuesta del sitio, microzonificar la ciudad, establecer criterios para el diseño y para la construcción de las edificaciones. Códigos sismo resistentes. Algunos países tienen códigos muy buenos, muy estrictos, pero algo importante, aplicar los reglamentos. De nada nos sirve tener un reglamento muy bueno si no lo aplicamos. Los entes del Estado encargados de asegurar que se cumplan los reglamentos. Los reglamentos son mínimos. Ojo, los reglamentos son unos mínimos que es obligatorio cumplir. Los reglamentos no son procedimientos de diseño. Los reglamentos son limitantes que se deben tener en cuenta. Nosotros debemos ir más arriba del reglamento, que nuestra edificación no solamente cumpla el mínimo, sino que se comporte muy bien en el momento de un terremoto. Y la instrumentación y monitoreo. Colocar sensores en las edificaciones para tener información de cómo se comporta el edificio en el momento de un terremoto y poder mejorar el comportamiento realizando modificaciones, realizando ajustes a la estructura. Vemos, por ejemplo, en este caso, en el Centro Médico de Veteranos de San Diego, en California, una gran cantidad de sensores en prácticamente todos los pisos. Sensores
para una dirección y sensores para otra dirección. Esos sensores nos dan información de nuestra edificación para tomar decisiones. Como propietarios o como residentes de esa edificación. Técnicas de mitigación. Aumentar la resistencia. Colocarle refuerzos en sitios claves para resistir las fuerzas sísmicas. La amortiguación. Amortiguadores para reducir las fuerzas. Y aisladores para que el edificio sea sometido a menos fuerzas, a movimientos que generen un mejor comportamiento. Una vez definidas por parte del ingeniero estructural las fuerzas y los desplazamientos de una estructura, utilizando métodos de software, tenemos la resistencia, tenemos los desplazamientos y diseñar esa estructura, mejorar esa estructura para que tolere deformaciones, para que resista las fuerzas y que esa alternativa estructural sea factible económicamente. Reforzar, amortiguar, aislar, rehabilitar edificios que no son sismorresistentes, edificios anteriores a los reglamentos o edificios no construidos con un reglamento. Las normas pueden exigir procedimientos, condiciones para rehabilitar la edificación, para que en el momento del terremoto esos edificios se comporten en forma adecuada. Rehabilitar edificaciones antiguas. Generalmente son procedimientos costosos, a veces complejos de realizar, se requieren estudios geotécnicos y estudios estructurales específicos, trámites en las entidades del Estado y recursos económicos para rehabilitar. Muy importante. No solamente rehabilitar la estructura básica del edificio, sino también los muros de mampostería. Esos muros de mampostería que utilizamos en nuestros países de relleno entre los pórticos de la edificación son elementos que pueden caerse fácilmente o pueden comportarse en forma inadecuada y generar pérdida de vidas humanas, generar daños. Métodos de rehabilitación del muro de mampostería, como reforzar, o sea, al mortero del muro colocarle una malla o láminas de acero, colocar refuerzos entre capa y capa de los ladrillos o postensionar, métodos técnicos para reforzar los muros de mampostería. Generalmente los códigos no obligan a
rehabilitar los muros de mampostería. Los muros de mampostería son claves en el comportamiento sísmico y hacia allá debemos ir en la ingeniería. Evitar la caída, el colapso de los muros de mampostería para que no generen pérdida de vidas humanas y daños. Reforzar los muros de mampostería. Reforzar las columnas. Reforzar las vigas. Ampliarlas. Colocar elementos adicionales. Colocarle a la edificación, construirle muros para resistir las fuerzas de cortante, para mejorar la ductilidad, la rigidez, la resistencia a los terremotos. Reforzar estructuralmente la edificación antigua. En edificaciones nuevas, aislar el edificio mediante la colocación de cojinetes flexibles o aisladores. Esos cojinetes minimizan la transmisión de la fuerza sísmica hacia el edificio. Relativamente costosos, pero dependiendo de la importancia de la obra, puede ser fundamental colocar aislamientos sísmicos. Aisladores, rodamientos de caucho, de plomo, péndulos de fricción, darle flexibilidad horizontal, manteniendo la rigidez vertical de la edificación. Dar el periodo natural de vibración del edificio para evitar la resonancia con ondas sísmicas. Diseñar, construir aisladores sísmicos, los cuales modifican la onda sísmica a que está sometido el edificio. Y dispositivos de disipación de energía, amortiguadores viscosos, amortiguadores histeréticos, amortiguadores por fricción, sistemas de aislamiento, aumentar la amortiguación de la edificación, que generalmente se diseña una amortiguación del 5%, subirla al 30%, disminuir los daños, disminuir las derivas, dispositivos de disipación de la energía sísmica y mejorar el suelo. Mejorar el suelo especialmente para controlar procesos de licuación del suelo en el momento del terremoto. Excavar los suelos potencialmente licuables y reemplazarlos por un relleno de mayor densidad, de mayor resistencia, que tenga menor potencial de licuación. Mejorar el suelo para tener una mejor respuesta y para evitar la licuación. Técnicas de densificación del suelo. Está la vibrocompactación profunda, la cual es muy eficiente en suelos limpios que no tengan arcilla, menos del 15% de finos. Se mete un elemento, se penetra en el suelo, una sonda vibratoria que al retirarse va densificando el material. Alrededor de la perforación, alrededor del sitio
donde se hace penetrar esa sonda vibratoria y repetir este proceso cada 2, cada 4 metros, de acuerdo a las condiciones del suelo, de acuerdo a las características y capacidad del equipo vibro compactador. Muy conocido el vibroflot. La vibroflotación, un elemento vibratorio de cerca de 10 toneladas de peso. El vibroflot, para densificar el suelo, utilizando vibración. Y está la compactación profunda. Se suelta un peso de 6 a 35 toneladas, desde una altura de 5, de 10, de 30 metros. Se suelta el peso, se golpea el suelo. Golpear el suelo con un peso que cae de una determinada altura, un bloque generalmente de concreto o metálico. La energía de esos impactos compacta el suelo. Habría que diseñar la altura, habría que diseñar el peso, habría que diseñar el número de golpes en cada sitio y el número y la separación entre sitios donde golpeamos el suelo para densificar. Se generan ondas de choque. La profundidad depende del peso y de la altura, del peso del bloque, de la altura de caída. Se realizan ensayos CPT, SPT, antes del proceso de densificación y luego se comprueba cuánto mejoró el suelo. La idea es que mejore, en el caso del SPT, aumente 10 o 20 veces, o sea que el N aumente 10 a 20 golpes. Diseñar el proceso de compactación dinámica por impacto. También otro procedimiento menos utilizado en el medio, que es densificar utilizando cargas explosivas. Hay que definir cuál es el peso de explosivo que genera densificación y no genere daño en las estructuras cercanas. Densificar es botando cargas en un sondeo, en una perforación. Y están las inyecciones de compactación a presión. Se requiere que el suelo sea bastante blando para que pueda ser compactado a presión. Y dentro de los procesos de compactación podemos colocar columnas de piedra. O sea, a medida que densificamos el suelo con un vibroflot, vamos colocando arena, colocando grava, colocando bloques de material para ayudar a mejorar el proceso de compactación, el proceso de mejoramiento del suelo para soportar adecuadamente los fenómenos de licuación sísmica. Las columnas de piedra. Los pilotes de compactación. Se entierran pilotes para mejorar la densidad del suelo, para disminuir la licuabilidad de los materiales. Mezclas a chorro de fluidos a alta presión, con lechadas, con elementos químicos. Se entierra el elemento
y la mezcla chorro, mezcla el suelo, mejora la cementación y la densidad. Y el mezclado profundo, la técnica que llaman deep mixing, que se desarrolló en el Japón en los años 70 y 80. Son unas batidoras de gran tamaño. O sea, son elementos que baten el suelo y lo mezclan con cemento Portland, lo mezclan con químicos estabilizadores, batido del suelo, utilizando unas super máquinas mezcladoras, deep mixing. Tenemos entonces procedimientos de mejora de la densidad, mejora de la cementación y técnicas de subdrenaje. La licuación puede disminuirse mejorando el drenaje para que se generen menos presiones de poro, para que el agua drene libremente. El drenaje mejora las condiciones del suelo para licuación. Reforzar, mejorar el suelo en edificaciones nuevas, en edificaciones antiguas. Financiación de la mitigación. Un ejemplo en Italia. Después del terremoto de Abruzzo del año 2009, yo estaba en Roma en ese momento. El terremoto de Abruzzo del año 2009. La ley 77 en Italia concedió 1.000 millones de euros para financiar estudios de microzonificación sísmica, reconstrucción de edificios estratégicos y ayuda a las comunidades, ayuda a los propietarios de inmuebles para mejorar el comportamiento sísmico, para reforzar las estructuras. El gobierno italiano concede reembolsos fiscales a quienes mejoren sísmicamente su edificación. Están los bonos sísmicos. El Estado entrega un bono a un propietario, un bono económico, para que en esa forma se ayude a financiar la mitigación de la edificación contra terremotos. Un ejemplo importante, el ejemplo de Italia. Tenemos en el capítulo 16 del libro Ingeniería Sismogeotécnica una información técnica fundamental. ¿Cómo mitigar la amenaza sísmica? ¿Cómo disminuir los daños? ¿Cómo disminuir la pérdida de vidas humanas en terremotos? Mitigación de la amenaza sísmica. Lo invitamos a leer el capítulo 16 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. Ese capítulo se puede descargar en forma gratuita de internet de la página www.erosion.com.co. Libro Ingeniería Sismogeotécnica. Capítulo 16. Técnicas de mitigación de la amenaza sísmica. Muchas gracias.